La primera mañana sin amanecer empezó como una broma pesada del cielo. El reloj marcaba las 8:12. El tráfico rugía, pero la noche seguía plantada sobre Madrid como una manta que nadie se atrevía a levantar. Las farolas, confusas, no se apagaron. Los pájaros que suelen romper el silencio al alba, callaron, como si esperasen una señal que no llegaba. Alba, ironías del nombre, dejó el termo de café sobre el alféizar y miró el horizonte buscando esa línea clara que suele cortar el insomnio. Nada. Solo un tono de tinta que se espesaba en los bordes. En la radio, entre voces serenas, hablaron de un fenómeno global y pasajero. Nadie quería decir extraordinario, pero lo era. Los físicos mencionaron un velo de partículas en la alta atmósfera, quizá impulsado por una cadena de erupciones y vientos anómalos, o incluso un tapiz de polvo en el punto L1, entre la Tierra y el Sol. Podría disiparse en días, repitieron. Podría. La palabra quedó colgada como una lucecita de emergencia en un pasillo largo. Alba, enfermera de urgencias, salió al turno con la sensación de pisar una madrugada interminable. En el metro, rostros pálidos iluminados por móviles. La oscuridad vuelve a todos un poco actores de cine antiguo. En el hospital, los biorritmos se fueron deshilachando. Pacientes somnolientos a las 5 de la tarde, otros con los nervios electrizados a las 3 de la madrugada, que ya no significaba nada. Las ventanas, siempre discretas, se volvieron espejos negros. El segundo día, el frío se coló sin pedir permiso. No era un invierno súbito, pero el aire tenía filo. Sin la caricia solar, los edificios retenían el aliento y los parques parecían acuarios sin lámpara. La demanda eléctrica subió. Los paneles solares durmieron y los grupos electrógenos despertaron con toses metálicas en azoteas y patios. Raúl, vecino de Alba y técnico de mantenimiento, bajó al cuarto de contadores y dibujó un mapa improvisado de enchufes críticos en la comunidad. Ascensor, caldera, luces de escalera. En el portal pusieron una mesa con termos, una caja de velas y una lista de vecinos mayores a los que visitar 2 veces al día. La oscuridad fabrica horarios nuevos. Madrid aprendió en horas a vivir con noche. Las panaderías encendieron hornos antes de lo habitual para templar las aceras. El olor a barra recién hecha se volvió brújula. Los cafés dejaron la puerta entreabierta, derramando islas de luz ámbar a la calle, y a su alrededor aparecieron tertulias sin reloj. Las aulas cambiaron de ritmo. Clases más cortas, descansos con lámparas de espectro completo, profesores que convirtieron la astronomía en una lección de supervivencia emocional. «Mirad, Orión», dijo una maestra en el patio techado. «Donde el cielo se empeña en ser noche, encontramos una forma de medir el tiempo. La tercera noche, que era también el tercer día, aunque el lenguaje se nos resistía, trajo una calma rara. El tráfico aflojó, y las patrullas municipales se movieron como faros en barrios dormidos a deshoras. Quienes podían teletrabajar lo hicieron. Quienes no, coordinaron turnos como en un país que aprueba una ley del silencio. Alba guardó una anécdota. Una pareja de ancianos llegó a urgencias con una maceta. «Se nos ha cerrado el geranio», dijo ella. «Y a nosotros se nos ha abierto el miedo», dijo él. La risa fue alivio. En los pueblos de costa, la noche sucesiva regaló mareas más visibles, pescadores que juraron escuchar el mar hablar más alto sin el bullicio del día. En el Cantábrico, algunos juraron ver un velo verdoso en el cielo, una aurora tímida empujada por caprichos solares que nuestro ojo urbano no mira nunca. Podría ser imaginación o ajuste fino de retinas hambrientas de luz. Lo que sí era real. El firmamento, sin competencia, se convirtió en teatro. En Vallecas, en Coruña, en Almería, se improvisaron observaciones con prismáticos. Niños que jamás habían encontrado la Osa Mayor la señalaron como se señala una calle de barrio. La naturaleza también se quedó sin manual.
Las golondrinas, desconcertadas, redibujaron sus rutinas. Los murciélagos parecieron más audaces. En los parques, los árboles cerraron estomas como quien guarda provisiones. En invernaderos, las lámparas halógenas se encendieron con horas extra, y los agricultores midieron con dedos cruzados la resistencia de los brotes. Hubo quien habló de leche con menos paseo y de abejas indecisas ante flores que no se abren. Podría afectarnos en cosechas, dijeron con prudencia. 7 días no son un apocalipsis, pero dejan huella. El cuarto y quinto día tensaron la cuerda. Las reservas de pilas bajaron, y algunos barrios hicieron pequeños pactos. Apagar escaparates, mantener encendidas solo 2 farolas por manzana, compartir alargadores como quien comparte pan. Raúl organizó rondas de sueño para que nadie se quedara sin descanso por cuidarse unos a otros. Aprendimos que la oscuridad pesa más en la mente que en los ojos. Alba, al salir del hospital, se detuvo en la plaza donde un violinista tocaba piezas lentas. La música, con la noche, tiene paredes. Hacia el 6.º día, el cielo pareció ceder un matiz, como si alguien hubiera diluido una gota de tinta en un vaso de agua inmenso. No era amanecer, pero sí un gris menos compacto en el este. La gente lo notó con una precisión animal. Cuellos estirados, manos señalando balcones, una respiración distinta. En redes circularon fotos del mismo gris, la misma esperanza. Podría terminar mañana, decían los meteorólogos. Aprendimos a querer esa palabra otra vez. El 7.º día, a la hora en que el cuerpo recuerda, el borde de los edificios se cerró de luz. No fue un estallido, fue una sutura. La oscuridad se fue retirando con pudor, y el primer rayo entró por la ventana de Alba, como una carta muy esperada. En el portal hubo aplausos. En las terrazas, gente con mantas y termos. Raúl, con ojeras de electricista, sonrió sin ganas de dormir. Por una vez quería trasnochar con sol. Madrugamos al amanecer como si fuera un concierto. ¿Qué quedó de esa semana? Una ciudad que redescubrió el cielo, un vecindario que sabe de memoria los nombres del otro, un miedo doméstico al que se le dieron rituales, listas en portales, termos compartidos, canciones a media luz. También una lección sobria. La luz no es un hecho, es un préstamo. Podría haber demorado un mes, un invierno. Esta vez fueron 7 días. Bastaron para que miremos los paneles del tejado con cariño, para que pidamos calles que guarden estrellas de vez en cuando y para que aprendamos a dosificar pantallas que engañan al sueño. Las tareas cotidianas, de repente, adquieren un peso inesperado. Ir a comprar el pan se transforma en una pequeña expedición a través de calles que, iluminadas solo por faroles y escaparates, parecen escenarios de otro siglo. Las conversaciones, antes fugaces y distraídas, se vuelven profundas, como si la oscuridad invitara a desvelar secretos guardados. Los silencios, lejos de ser incómodos, se hacen necesarios. Una pausa para escuchar los propios pensamientos, para dejar que la mente vague sin rumbo fijo. En los hospitales, donde la vida y la muerte siempre caminan de la mano, la falta de luz obliga a repensar protocolos, a confiar más en el tacto, en la intuición, en la palabra calmada. Los médicos y enfermeros, como Alba, descubren que la empatía se vuelve aún más esencial cuando los pacientes, privados de la certeza de un amanecer, buscan consuelo en la voz y el gesto, no en el reloj. Los niños, al principio inquietos, descubren en la oscuridad una fuente inesperada de aventuras. Juegos de sombras, relatos inventados bajo la luz de una linterna, mapas de estrellas dibujados en cuadernos escolares. Los padres, forzados a improvisar, redescubren el placer de contar historias, de cantar viejas canciones, de abrazar sin prisa. Y mientras tanto, la naturaleza sigue su propio compás. Las plantas, privadas de su faro solar, ralentizan su crecimiento, cierran sus hojas, ahorran energía. Los animales, confundidos, adaptan sus rutinas. Los gatos se vuelven más activos, los perros más demandantes de compañía,
Los pájaros callan. El mundo vegetal y animal, como el humano, aprende a esperar, a resistir, a confiar en el regreso de la luz. La economía de la ciudad, por supuesto, se resiente. Los horarios comerciales se acortan. Las ventas caen. Los restaurantes improvisan menús más sencillos. Los mercados funcionan a media marcha. Pero también surgen nuevas formas de cooperación. Vecinos que comparten alimentos, comerciantes que donan lo que no pueden vender, voluntarios que organizan repartos en barrios más vulnerables. En las redes sociales, la incertidumbre se mezcla con el humor, la preocupación con la creatividad. Surgen memes, relatos, poemas, canciones inspiradas en la noche interminable. Los artistas, siempre atentos a la temperatura del tiempo, capturan en sus obras el desconcierto y la belleza de una ciudad a oscuras. Los científicos, por su parte, comparten explicaciones, tranquilizan, insisten en la transitoriedad del fenómeno. En las casas, la vida se vuelve más íntima, más pausada. Las cenas a la luz de las velas, los juegos de mesa, las charlas largas frente a una taza de té. El insomnio, tan común en la vida moderna, se convierte en una oportunidad para mirar hacia adentro, para reconciliarse con uno mismo, para recordar a quienes están lejos o ya no están. Cada noche, al mirar por la ventana, Alba piensa en sus padres, en sus abuelos, en todas las generaciones que vivieron en una época sin electricidad, que conocieron el precio y el valor de la oscuridad. Piensa en las historias que le contaban de niña, en los miedos y las leyendas, en el consuelo de una canción de cuna. Y comprende, como quizás nunca antes, que la historia de la humanidad es también la historia de la luz y la sombra, de la espera y la esperanza. En la calle, Raúl organiza una pequeña expedición. Linternas en mano, él y unos cuantos niños recorren el barrio en busca de ventanas iluminadas, de señales de vida. El simple acto de llamar a la puerta de una vecina mayor, de compartir un termo de café, de preguntar «¿Cómo estás?», adquiere una importancia nueva, casi sagrada. La comunidad, a prueba de oscuridad, sale fortalecida. Al final de la semana, cuando la luz regresa tímidamente, nadie es el mismo. Hay una gratitud silenciosa en el aire, una conciencia nueva de la fragilidad y el milagro de lo cotidiano. Los aplausos en el portal, las sonrisas en las terrazas, los abrazos entre vecinos. Son el reflejo de una ciudad que ha aprendido a mirar hacia adentro, a cuidar a los suyos, a valorar lo que antes parecía garantizado. Y así, Madrid, como tantas otras ciudades del mundo, se despide de la noche interminable con una promesa. No olvidar la lección de esos 7 días, no dar por sentado el regalo de la luz, no perder la costumbre de mirar al otro a los ojos, de preguntar, de escuchar, de compartir. Quizás, después de todo, la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una invitación a encender otras luminarias. Las del afecto, la solidaridad, la creatividad, la memoria. Quizás en el fondo cada uno de nosotros guarda una chispa capaz de iluminar incluso la noche más larga. Así termina la historia que nunca fue. Una semana sin sol, una ciudad reinventada, una comunidad despierta. Pero también así empieza otra historia. La tuya, la nuestra, la de todos los que alguna vez hemos sentido miedo a la oscuridad y, pese a todo, hemos aprendido a confiar en la promesa de un nuevo amanecer. Si te ha atrapado esta historia y quieres explorar otras posibilidades del mundo, si Roma no hubiera caído, si la imprenta llegara antes, si la Gran Armada triunfara, suscríbete a la historia que nunca fue. Cada semana encendemos una luz distinta, incluso si afuera, por un rato, el sol decide quedarse a oscuras.